Sara tiene una práctica maravillosa como artista y a la hora de configurar la comisión de seguimiento sí que pensamos en hacer una comisión mixta entre artistas y comisarios y vamos, que pensamos enseguida en ella porque también tuvo una instalación en Matadero hace tiempo, en Abierto por Obras, que fue maravillosa. Y viene a conversar, como os decía, con Raisa y con Lucía, que nos llevan acompañando 6 meses, con agendas también, creo que disparadísimas, de hiperactividad que nos está contagiando, no la vuestra, sino que a todas nos está contagiando la hiperactividad de este fin de curso, ¿no? Y que creo que ahora vamos como bajando revoluciones. Pero bueno, creo que ya hemos ganado el público y me callo. Ya he hecho el relleno, así que Sara, muchas gracias y a vosotras también. Bueno, yo la verdad es que no tengo preparado así como Anne ahí súper profesional la trayectoria de cada una y tal, lo que hacen, pero sí es verdad que, bueno, cuando las oí hablar la primera vez, la primera presentación, que todavía no nos habían asignado a los artistas, pensé, ay, ojalá que me toquen ellas. Porque creo que tenemos no porque, vamos a ver, no porque los demás artistas no me parecieran increíbles y súper interesantes y muy serios y muy preparados, sino porque tal vez ellas, en su manera de colocar las cosas, en su manera de colocar las dudas y las formulaciones existenciales en relación a la creatividad, me parecía que de alguna manera era eso en lo que yo estaba pensando y que de alguna manera era algo en lo que yo podría aportar algo, ¿no? O por lo menos tener un acercamiento. Pero no estoy, en fin, no estoy valorando que sean, no es mejor y peor, es simplemente en qué momento cada uno está y en qué momento cada uno está colocando su energía, su pensamiento, sus emociones, y creo que estamos de alguna manera conectadas de formas distintas y las conversaciones que hemos tenido han sido increíbles para mí, por lo menos. Y nada, yo creo que ellas ya pueden hablar si quieren y presentar un poco lo que han hecho y cómo ha sido el proceso. Yo tengo mil anotaciones y mil cosas y podemos ir más o menos intercambiando, ¿no? Así que nada, ¿quién empieza? Sí, yo creo que Raisa, ¿no? Porque me ha parecido que la mirada de Lucía ha sido como... A ver, espera, ¿tu micrófono está funcionando? Ahora sí. Vale, ya tiene pintalabios. Ahora está precioso. Pues, a ver, ¿cómo lo sitúo? Mira, voy a partir un poco de lo que decías de la primera vez que lo presentamos aquí, porque yo creo que eso es como muy buen momento como para... Voy a mirar para acá un poco. Como para situar lo que ha ocurrido también estos meses aquí y que las dos también tomamos varias decisiones al respecto de esa presentación. Yo decidí no poner ni una sola imagen y hablar sobre el deseo de lo que llevo construyendo durante unos cuantos años y ese deseo de investigación que quiero seguir adelante. Yo llevo en esta línea desde unos 8 años aproximadamente, intentando desarrollar algo que no sabía si se podía desarrollar, y son vínculos que tienen que ver con, por un lado, conocimientos denostados o conocimientos que no están asimilados por la academia o que la academia considera que no es suficiente o que generan prejuicios entre nosotras también dentro del arte contemporáneo. Y también la ficción y el contenido biográfico para como hacer una especie como de gran cadena estética que parte de una obra que se alimenta de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente, y que todo tiene que ver con generar a través de mecanismos que tienen que ver con el terror o con la creencia, con esos lugares en los que se juntan estas dos cosas,
para hacer investigaciones muy grandes, multidisciplinares, muy brutas, en forma y en disciplina. Desde hay música, novela, escultura, performance, contenido biográfico, y ahora robótica, que es lo que he estado haciendo aquí, y la idea es como que todo eso colindara en hablar de la violencia sistémica. Entonces estoy como haciendo una cosmología o cosmogonía, no siempre confundo estas dos palabras, alrededor de generar una serie de símbolos en los que atravieso, por un lado, la obra anterior de la que se conecta esta, porque una cosa va encadenando a la siguiente, que se llamaba The Vampire Manifesto. Ahí fueron 5 años los que estuve trabajando y tiene que ver con violencias vividas por mí en un principio, pero bueno, no era en un principio, ahí acabó. En principio iba a hablar de otra cosa, iba a hablar de colonialidad, iba a hablar de la violencia sexual y psiquiátrica a través del mito del vampiro y cómo se había resuelto en el imaginario colectivo casi como Drácula, condes, gente guapa y romance sexual, pero como que te parece bien, o sea, como una cosa muy compleja. Y sin embargo, para mí siempre ha sido una figura muy calmante desde que era pequeña, porque me siento muy fuera de lugar en el mundo y era como algo que me hacía resonar, pero no sabía por qué. Y esos 5 años fueron a averiguar eso. Y ahí se abrió una brecha, ahí empecé a trabajar con el lugar de donde vengo, que es La Palma. Tomé grabaciones en Cumbre Vieja, que luego fue la erupción. Rescaté la historia de las aborígenes aguaritas, que son Guayanfanta y Abuanina, que mueren asesinadas y violadas en esas cumbres por los españoles y los normandos durante la conquista en el siglo XV. Y a través de toda esa como compilación de materiales, voy como creando una especie como de operística enorme en la que hay como... Creo que son 62 esculturas, un arco de sangre, composición musical, película, performance, una novela de artista, etc. Y ahí, cuando termino esa pieza en junio y está ya... Me distraigo, perdona. Cuando está ya la erupción en junio, cuando termino, se expone la exposición, se termina el proyecto en junio y en septiembre es la erupción y se lleva por delante mi pueblo, y también los lugares que yo relato en esa obra, donde viví determinadas violencias a una edad muy temprana. Y eso me hizo un clic en la cabeza de que tenía que continuar por esa línea en la que se juntan estas dos cosas y ya, en este caso, abandono la mitología vampírica para asimilarla dentro de la naturaleza, que era parte del proceso anterior, porque es una investigación también sobre hongos y parásitos. Y en este caso lo que he hecho es continuar con lo que dejaron Guayanfanta y Abuaninas en esas montañas, que es su cuerpo y cómo esa tierra ha decidido vengarse abriéndose y llevándoselo todo por delante. Entonces estoy haciendo como he hecho, hay pruebas, pruebas, hay pruebas de que se ha hecho. Hay un robot ya terminado en la mesa y un pequeño videoensayo en el que, pues, de más piezas que estoy realizando y que se verán más adelante. Sí, bueno, no sé si, supongo que lo habéis visto, pero bueno, está trabajando con hongos y a mí me ha parecido una manera de trabajar con una vida al reverso, ¿no? Yo le estaba diciendo que había algo en su trabajo de demoníaco o de no sé, de otro... Es venganza. Sí, es como... Entonces, lo que básicamente... me interesa de cómo Raíssa está llevando su trabajo es que ella coge todos estos saberes, ¿no? Que son estos saberes con los que además estoy bastante conectada porque, bueno, estoy estudiando mucho sobre cultura indígena y, en fin, culturas afrobrasileñas y cosas así, porque me interesan los conocimientos que están fuera de una epistemología occidental. Me interesan los conocimientos que nos pueden abrir caminos para nuevas tecnologías, ¿no? Como tecnologías mágicas, que son de elaboraciones milenares y en las que ya no se cree o en las que... Entonces es como una manera de decir, vale, nosotros hemos sido completamente captados, ¿no? por todo, o sea, todo lo que ha formado el sistema, todo lo que conlleva nuestro pensamiento hoy, cientifista y tal, viene avalado por violencias, viene avalado por, no sé, quema de mujeres, viene avalado por
esclavitud, viene avalado por invasiones y sobre todo viene avalado por una idea monoteísta que Nego Bispo, que es un intelectual brasileño, dice que es el pensamiento sintético de la religión monoteísta, que es que ante un Dios que es muy perverso y que castiga y que además expulsa de su propia tierra, no, les va expulsando de su tierra, ellos deciden que van a buscar nuevas tierras para, a través de la manufactura sintética y tal, colonizar o convertir. Entonces, hay toda una serie de conocimiento que se va quedando en los bordes, ¿no? Aplastado, en fin, estrangulado. Y entonces, en estos momentos, me parece como fundamental que podamos indagar, recurrir, intentar pensar con todo esto que ha sido ninguneado. Y por eso, en fin, por eso me interesó tanto, porque cuando hablé con Raiza, la primera me dijo, no, estoy investigando a unas mujeres cristianas de la Edad Media que eran feministas y no sé cuántos y que tienen unos escritos y a mí todo eso me resulta, no sé, porque yo también estoy haciendo un apañado con mi hermana, que es antropóloga también, y ella trabaja con los guaraníes hace muchísimos años, y entonces ahora estoy trabajando con ella para que me cuente todo esto y haciendo lecturas y tal. Entonces, claro, yo también estoy haciendo este tipo de apañados, ¿no? De pensar, no sé, en cuál es la estructura, por qué Bergson para mí es un filósofo tan interesante, porque él tiene todo un pensamiento de la estructura temporal, cómo esta estructura temporal tiene que ver con la estructura temporal de los guaraníes, como más o menos buscando nuevos sentidos, ¿no? Para esta cosa que yo llamo acabar con la epistemología occidental. Y no sé, y ahora habla tú porque ya he hablado mucho y no. Solo te voy a hacer completamente de acuerdo, Sí. no te sé decir todo lo que has dicho es lo que pienso yo también, esto ya lo hemos hablado el otro día, pero pensando sobre eso de una nueva epistemología y de cómo revertir esa violencia y en el acto de trabajar como trabajamos, yo voy a usar como un plural abierto, ya hay violencia también. O sea, yo siento que estoy generando violencia de alguna forma en el momento en el que decido meterme en un jardín y ponerme a leer sobre unas monjas en vez del tema del momento, por decirte algo, ¿no? Como, Sí. o una forma de trabajo que es lo que te quería como decir ahora, que es que yo pienso que tiene que ver con acumular. O sea, como con acumular muchísima información, entonces de repente hay muchísimo, y en ese muchísimo, cuando ya estás toda enterrada, valga la redundancia, empiezan a aparecer las cosas. Y entonces entiendes por qué te gusta tanto ese cineasta y entiendes por qué todo esto está colocándose en un sitio. Es como el meme del cerebro galaxia. Donde llega un punto en el que todo eso... Pero tú no crees que esta forma, te pregunto, esta forma acumulativa de pensamiento sería una forma brujil, así, Sí, una forma de claro. bruja que pone todo en un caldero y va y... Ahí está la violencia, claro. Y no la puedes controlar, no la puedes sintetizar. Claro, porque es lo opuesto del pensamiento ¿sabes? Es lo opuesto de estructurar, es lo opuesto de especializar, es lo opuesto de mirar a un objeto y decir, vamos a estudiar a ¿sabes? Vamos a ponerle un nombre, a catalogarlo. Vamos a introducirnos en este objeto y hacerlo uno. Es lo opuesto, porque es decir, este objeto está en relación a un montón de cosas y por lo tanto es múltiple. Y hay múltiples vidas en él, hay múltiples significados, es una locura de alguna manera. Y yo creo que Lucía también está en todo esto metida. Yo además he hecho algunas anotaciones sobre lo de Lucía porque me interesa lo de la... En fin, no sé. Yo creo que Raiza puede, o si quieres presentar, no sé. Yo creo que quizás es el momento de que yo tome como un par de palabras que habéis nombrado porque estoy en todo esto, pero no estoy al mismo tiempo. O sea, creo que igual no es que parta de otros lugares, pero por un lado has dicho la palabra paño, has hablado de estructurar y también hemos hablado como de lo apartado y también Raiza ha dicho algo del primer día de la presentación y me parece muy pertinente porque yo creo que vine aquí pues con una serie de muchas imágenes y como un repertorio bastante extenso de
de algo que había estado haciendo en los últimos años y que de alguna manera me sentía, si no incómoda, pues con las ganas de tener más dudas respecto a lo que hacía, ¿no? O quizás ya había muchas dudas y necesitaba parar y reformular muchas cosas. Y creo que sí, que para bien o para mal o de la manera que sea, mi práctica igual en los últimos años se ha desarrollado mucho en torno a la idea de estructurar y en torno a la idea de mirar a algo y sacar hasta el último resquicio de ese algo. Y cuando hablo de sacar el último resquicio hablo como un poco de la idea de destruirlo para volver a recomponerlo, ¿no? Tengo una práctica muy matérica. Aquí se han hablado de muchas cosas. Yo creo que para mí, no voy a decir que no tenga sentido hablar del proyecto concreto que presenté a Matadero, porque obviamente sí, pero creo que igual he acumulado tanto en los últimos meses que me siento un poco vacía y me siento un poco, no sé si vacía, pero tan llena que hay una especie de exceso y entonces ahí me interesa entrar en la idea como de conocimiento apartado. Hay tal exceso que necesito... Por un lado, mi pulsión es la de recomponer a partir de ese exceso, por otro lado, me estoy diciendo a mí misma o me estoy notando en una especie de resistencia corporal en la que entiendo que tengo que incorporar otro tipo de haceres o quizás otro tipo de saberes. O sea, a eso voy, ¿no? Tú has hablado también de epistemología y de... Tú y yo tuvimos una conversación el otro día bastante larga donde hablábamos de lo prelingual o lo postlingual en torno a las maneras que tienes de textualizar o de nombrar tus propios procesos, las propias mecánicas de tu cuerpo en torno a los materiales con los que tratas, que pueden ser materiales específicos, que bueno, supongo que eso, que en las puertas de cada uno se puede ver un poco qué se trata, pero sí, yo me siento un poco rellena hasta tal punto que hay un blanco y creo que para mí ese blanco está siendo muy productivo y eso, que tengo muchísimas más preguntas quizás de las que tenía hace 6 meses, están absolutamente irresueltas, pero me resulta bastante, no calmante, pero posibilitador de alguna manera. Y sí, esa idea de poder buscar otros lenguajes o quizás resistirte al buscarle lenguajes y al nombrar las cosas, pero simplemente señalarlas o poder decir aquí hay unas pulsiones o aquí hay unos deseos de acercamiento a algo o de acercamiento a entenderlo a partir de otras lógicas que no han estado imperando en mi práctica hasta ahora, me resulta bastante posibilitador. Claro, yo cuando estaba diciendo que pensaba que tu trabajo tenía mucho de esto, es porque yo estaba pensando un poco en la idea del patrón. O sea, vamos a ver, tú haces una incisión en un tipo de producción industrial que es, que digamos que se podría determinar que son objetos no vivos, ¿no? Objetos que son lo mismo, para lo mismo y que no tiene mucha importancia en sí. Tú a partir de este patrón, a partir de algo que está destinado a ser un pantalón más o un tal, reviertes toda una orden industrial, todo un tal, para a partir de esos fragmentos, ¿no? A partir de construir algo singular, ¿no? La singularidad que esto puede traer, la potencia de un patrón, de un pantalón vaquero o de una falda vaquera y convertirla en algo que solo ella, sabes, que solo ella misma es y que entonces de alguna manera está rompiendo una estructura, está rompiendo un camino de funcionalidad. Sí. Y romper este camino de funcionalidad ya es en sí replantear una cierta orden de las cosas, un cierto... me refería un poco a esa... No, total. Y aparte es verdad que igual he sido un poco ambigua y no queriendo serlo sobre el proyecto. En 2 frases, por no extenderme demasiado, el proyecto que presenté aquí se llamaba Chorrillo, Calandria y Batán. Y para mí, bueno, de alguna manera como que quería ser una última inmersión, o no sé si última, pero bueno, una inmersión
en investigar los procesos, como tú has dicho, industriales y mecánicos que llevo desarrollando un poco los dos últimos años. He trabajado mucho a partir del material del papel y el textil y de la industria papelera a la industria textil y con una serie de máquinas. Entonces, el momento en el que ocurre eso, me di cuenta efectivamente que necesito recomponer ciertos saberes o que necesito no alejarme de ese material o de esas prácticas, pero encontrarle otras vías y como tú has dicho y a la vez haciendo referencia al título, que me parece importante, me apetecía mucho, de alguna manera, que estoy en ello y desde luego no sé si está resuelto en absoluto, hacer calma el cuerpo, ¿no? Entonces cuando se dice chorrillo, calandria y batán, la calandria es una parte de la máquina, perdón que no paro de dar golpes al micrófono, es una parte de la máquina que literal la única función que tiene es aplanar la tela y estirarla mucho, ¿no? Y es un punto de tensión realmente el punto mayor de tensión de todo el proceso, ¿no? Y me hacía, bueno, no sé si gracia, pero me apetecía mucho hacer referencia a ese punto de tensión porque era en el que me encontraba yo con respecto a toda la idea, ¿no? Y el chorrillo, pues eso, como el flujo, un flujo necesario en esa práctica material, pero que de alguna manera puedes ir reformulando y encontrando puntos de arresto concretos, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando tú has dicho eso de reformular o empezar a mecanizar desde otros lugares, pues yo estoy pensando mucho a partir de esas lógicas, ¿no? Como de no tanto trabajar. Has mencionado el patrón y el patrón tiene mucho que ver con tener muy claro cuál es el continente y el contenido de ese momento primigenio. Yo estoy intentando quizás lo opuesto, que es basarme en el chorrillo y que haya un punto muy concreto en el que lo metes en la calandria. O sea, de tratar de entender mi práctica como un continuo. También, es que estoy citando muchas cosas que se han dicho antes, pero antes Mar ha hablado como de ciertas figuras que pueden ser retóricas o materiales o como discursivas, como que van atrás y adelante, ¿no? Y al fin y al cabo es eso. Yo creo que las cosas que aparecen en la práctica, como también Rice igual ha dicho, como vale, pues lo vampírico ha pasado a un segundo plano, pero es que ha pasado a un segundo plano ahora y quizás vuelva a resurgir porque obviamente como que, exacto, ¿no? Como que hay ciertas lógicas o hay ciertas querencias o hay ciertas pulsiones que siempre van a recurrir en nuestras prácticas y yo por un lado no estoy tratando como de negar quizás lo que he hecho en los últimos años, pero estoy tratando de dar más importancia o un papel un poco más relevante quizás a otros procesos que pasan también por incorporar, y cuando hablo de incorporar eso hablo de realmente reincorporarlos en mi propio cuerpo, en la manera que tengo de relacionarme con esas cosas y también reestructurar mucho la lógica del flujo y del arresto y saber cuándo seguir y cuándo darle todo el rato a la rueda un poco del molino papelero y cuándo decir, oye, mira, hasta aquí, ¿no? Y digo papelero como podría ser lo que fuera. Pero sí, creo que esa mecanización de las lógicas es bastante importante, si no revertirlas, al menos estudiar las propias metodologías para entender qué ocurre, ¿no? Porque yo te iba a preguntar si crees que hay algo de violencia en esa... Muchísimo. También me resulta muy interesante en el lenguaje. Tendí a escribir mucho, hace un tiempo como que la escritura quizás no sale tanto como al orden expositivo, aunque bueno, tengo aquí un par de textos como en los que he estado trabajando el último mes y quizás leería algo, pero bueno, el caso es que de alguna manera muchas veces cuando me he visto hablando de mi propia práctica o cuando también ha habido comisarias que han escrito para ciertas exposiciones o lo que sea, como que muchas veces hablar, esto también es una conversación muy interesante que tuve con Mar, como de textualizar los procesos escultóricos y los procesos volumétricos. Creo que hay muchas veces que en las prácticas matéricas se recurre como a poetizar o también a idealizar ciertos procesos y hablar de lo bonito que es trabajar en el molino de papel o lo que fuera, ¿no? Da igual. Y no, o sea, no lo digo como con desdén, pero también muchas veces se tiende como a heroizar ciertos procesos y ha habido más de una ocasión donde quizás han escrito textos donde se hablaba como de las manos sangrantes, como que hay toda una serie de... Y efectivamente todos, o sea, estoy hablando de lenguaje, pero también se puede hablar de unas mecánicas o de una historia del trabajo, historia de las personas que ejercen ese trabajo. Quiero decir que por supuesto que hay un montón de lógicas imperantes que en el fondo son súper violentas, ¿no? Entonces me parece muy... pues sí, importante como, por un lado, no heroizar con el lenguaje esos procesos, pero tampoco idealizarlos, pero tampoco... Sí. No sé, estaba pensando, intentando hacer un link entre los trabajos.
de Raíssa, ¿no? Por ejemplo, que tiene el hongo que es la mano muerta, aunque ella trabaja la muerte desde otra perspectiva, mucho más de transformación y tal, pero de alguna manera hay un link que cuando, o sea, yo entiendo que cuando tú traes que es muy sano, ¿no? Y que me gusta mucho que traigas esta insatisfacción con tu propio trabajo y con tu propio hacer, que eso es muy de los artistas, normal, ya todos, creo que todos aquí se identifican. No sé, quería preguntar un poco sobre una violencia que tiene directamente relación con el cuerpo. O sea, si hay algo también, porque hay una cosa de lo femenino, ¿no? En lo de la costura, en lo de tal, y en lo de Raíssa también, por donde van sus estudios y por donde ella de alguna manera se relaciona, y no sé, quería si podíais hablar un poco de esto, de esta violencia ejercida sobre el cuerpo, ¿no? La violencia... Claro, es que el tema es que yo creo que tenemos un problema a la hora de definir lo que es la propia violencia. Que nos quedamos quizá, pues como hablabas tú de los textos que escriben, hostia, eso está altísimo, de los textos que escriben sobre tu trabajo a veces, de las manos sangrantes, y es como a lo mejor esa no es la violencia. Esa es la primera imagen que te viene a la mente de lo que es la violencia, es un golpe y es un puñetazo y es una agresión física contra un cuerpo, pero hay muchas formas de ejercer violencia contra un cuerpo y hay muchas formas de entender la violencia sin que sea destructiva. Y ahí es por lo que yo trabajo con los hongos de putrefacción, es decir, son hongos que crecen de los cuerpos muertos que son abandonados en los bosques. ¿A quién abandonan en los bosques? A las gentes, a las personas a las que se les hace determinadas cosas porque no encajan o porque no se quiere, o porque tienen determinado género, o porque no tienen determinado género, pero también es lo que ocurre en la selva, también es el sotobosque, también es lo que hace que permita que la vida continúe. Y entonces llega este hongo y este hongo descompone ese cuerpo, y ese cuerpo que ha recibido una violencia de la clásica, digamos, de la que entendemos todas o todes, de repente se convierte en otra cosa. Y ese hongo de alguna forma le da esta vida eterna, que es lo que llaman el estado intermedio los budistas, esto de que la carne se transforma en otra cosa. Y eso creo que también hay cosas que yo encuentro que puedo tener en común incluso con, o sea, incluso no, obvio, con Lucía. Hoy estoy sembradísima. Con Lucía, que tiene que ver con la parte del ecosistema. O sea, de los cuerpos, muchas veces pensamos en cuerpos humanos. Y dentro de los humanos los dividimos y los categorizamos. Y tú eres mujer y tú no lo eres. Y tú eres esto y tú te vas a llamar así. O sea, como que hay como una serie de cosas y luego el mundo, la vida misma, rompe esos esquemas todo el rato. Claro. Y también es violencia, pero es una violencia que reestructura. Sí, a mí quizás, no sé si respondo a tu pregunta o no, pero yo también en las violencias del cuerpo... O sea, lo físico también es lo emocional siempre y también quizás estaba pensando mucho en los últimos años que también como de la violencia de la supuesta coherencia. Y también tú hablabas como de ciertas epistemologías o ciertos como órdenes de conocimiento a través de los cuales nos regimos y nos expresamos. Y creo que sí... Sí, o sea, sé que estoy hablando de un orden muy diferente de violencia del que quizás acaba de mencionar Raíssa, pero... Pero es violencia también. Sí, o sea... Estamos abiertas a... Sí, no, por supuesto, o sea... sí, creo que hay... Tú antes has hablado también como de la idea de especializar, ¿no? Y eso en el fondo es una violencia porque... Pues también es eso, yo la verdad es que no me he metido a mirar hongos, pero si te soy sincera, no leo nada de las fábricas de paños últimamente, que es lo que supuestamente estoy investigando aquí, pero me refiero también a una violencia muy grande en esa idea como de cíñete a lo que supuestamente te interesa, cíñete a tu trabajo, defiende una coherencia estructural, formal, discursiva, dialéctica respecto a todo lo que haces. Eso es muy violento, a mí me resulta, que sea validable, ¿no? Que lo pueda validar otra persona, exacto, que sea esa persona y no otra. Exacto, entonces sí, o sea, yo creo que efectivamente bueno, tú misma como que me diste un consejo muy bueno la última vez que nos vimos, como que hablábamos de una exposición concreta en la que voy a formar parte en una semana y como que ahí en el texto curatorial se hablaba mucho como de una idea de colapso y como de, pues eso, colapso a partir de también estructuras muy violentas.
se habla de lo medioambiental, pero también pues eso del antropoceno, bueno, se habla de muchísimas cosas. Y entonces tú de alguna manera me decías como, bueno, algo violento también puede resultar ceñirte un poco siempre a lo que se te piden, ¿por qué no inventas otro régimen, ¿no? Y por qué no, a partir de estos materiales con los que estás trabajando, de que de alguna manera quizás estás bloqueada o que no entiendes cómo reformular también ciertos hijos tontos. Cuando digo hijos tontos hablo también de piezas pasadas que me ha costado mucho como sacar a la luz y decir, oh Dios mío, me tengo que enfrentar a esto, que también eso es súper violento. Y tú me hablabas como de, bueno, pues créate un nuevo régimen, un nuevo orden de las cosas, ¿no? Y bueno, tú y yo como que llegamos un poco como a un orden de lo divino, de la deidad, y pues eso, al final me he puesto a hacer coronas. Y está bien, ¿no? Porque también esa es la historia, como tú has dicho, como, bueno, pues sí, pues me he puesto a leer sobre unas monjas del siglo XII. Y es que eso es precisamente quizás lo que tenemos que hacer, ¿no? Como estar un poco más atentas como a la pulsión o al deseo que rigen nuestros procesos, ¿no? O sea, yo me siento bastante violentada con la idea de que los procesos o la práctica rija mi cuerpo y mi línea de pensamiento y estoy tratando de buscar formas para... Sí, porque de alguna manera es estar como abierta al acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento, en este sentido, tiene que ver con métodos de conocimiento que tenemos como un poco más aplastados, como por ejemplo la intuición, ¿no? Que la tenemos bastante, el instinto, ¿sabes? Hay cosas que tenemos bastante jorobada por la propia academia, por lo que sea. Los prejuicios. Claro, los propios prejuicios, entonces de alguna manera, no sé, yo os iba a preguntar ahora, es verdad, si en este desarrollo, ¿no?, que tú acabas de hacer, si hay alguna relación, si crees que hay alguna relación entre tener una disciplina de investigación muy concreta, que la gente la pueda entender, que se pueda compartir fácilmente. Todo esto, por un lado, es una especie de democratización, entre muchas comillas, porque al final nadie se entera de nada, del saber. Pero ¿pensáis que también hay algo de mercancía en esto? O sea, ¿sabes? De que la mercancía es siempre algo concreto que se puede definir con su uso, ¿no? Que es utilitario de alguna manera. Os pregunto. Yo creo que sí, pero claro, no estoy tan segura, o sea, lo que no estoy tan segura es de si eso es bueno, malo o regular. Pero creo que o sea, que eso es inevitable, porque no lo decides ya ni tú casi. O sea, yo al menos procuro mucho en mi trabajo como, o sea, bueno, mi trabajo, eso suena como, no, o sea, no quería decirlo así, más bien. En la forma en la que hago las cosas, que salto de una disciplina a la otra y ahora hago esto y ahora voy a comisariar y ahora escribo un libro y ahora hago una canción y ahora hago, o sea, como que me gusta intentar huir de que eso ocurra, pero es inevitable, te persigue. Entonces yo creo que al menos yo lo enfoco intentando adelantarme a esa cosa que me persigue y haciendo un giro de volante en un momento dado. Entonces en este momento dado hago un giro de volante y digo, pues ahora voy a hacer robots. Nobody expected the Spanish Inquisition. Entonces, y ahora mañana, entonces el objeto o sea, el objeto no, la mercancía, el hecho de sentirte también tú una mercancía, es bastante inevitable, pero hay formas de jugar con ello casi como un videojuego. O sea, como jugar también con esa violencia que se te pone en el momento en el que se te pide que tienes que pasar por determinados lugares. Tienes que tener esta frase puesta en el currículum. Tienes que haber trabajado con esta persona antes de determinada edad. O tienes que tener esta galería o tener una galería. Como que tiene que haber... pero se puede hacer perfectamente sin. Ahora, también hay violencia. Claro. O sea, es decir, es inescapable. Sí. Hay que como hacer músculo. Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con Raisa y quizás voy a mencionar dos cosas que igual pueden parecer un poco dispares, pero en mi cabeza no lo son, así que vamos a ver si... por un lado, una cosa es que hace 3 meses o así, aquí en Matadero hubo un taller de un artista que se llama Raquel Friera, que formaba parte de unos seminarios que montó Pablo Martínez. Y esta artista trabaja mucho con la idea de la crononormatividad y de cómo revertirla, ¿no? Y entonces había toda una serie de ejercicios y toda una serie de preguntas que nos formulaba, precisamente eso en cuanto a
Es que fue bastante divertido porque era como un formulario casi como de la Super Bravo, o sea, era como, eres reconocible, podemos ver tu trabajo, o sea, toda una serie de preguntas como que responden mucho al mercado actual o como a un montón de cosas que ha mencionado Raisa en cuanto a en qué regímenes te mueves, si te sientes presionada por ellos, en qué circuitos, de quién eres amigo, en qué galerías has estado, bla, bla, bla. Y por supuesto que sí, efectivamente hay una violencia brutal en todo eso y que también creo que se relaciona con lo que he dicho antes de una necesidad de coherencia y de estar siempre como en tu línea y de ser una línea muy reconocible y muy identificable y ser capaz de sostenerla. Y por otro lado, paso al otro sitio, antes hablábamos de, pues eso, como de lo que te puede interesar o de los lugares a los que te quieres ir y yo últimamente he estado leyendo mucho sobre el sistema humoral, que es este sistema medicinal que se crea en la antigua Grecia, que de alguna manera permanece un poco hasta el barroco y toma muchos cambios bastante maleables en torno a cómo entender los procesos corporales y de medicina y demás. Y entonces este sistema como que se basa en la idea de que todas las personas están como determinadas un poco por los elementos que les rigen y por, digamos, los males principales que les aquejan, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si has nacido en invierno, eres de carácter melancólico porque tienes muchísima bilis negra que parte a partir de la flema y, bueno, y representas el frío, no sé qué. Bueno, hay toda una serie como de elementos que, digamos, que te rigen desde tu momento de nacimiento, desde tu vida entera, ¿no? Y me gusta mucho leer sobre el sistema humoral porque, bueno, primero es un sistema que toma muchísimos cambios muy maleables a lo largo de la historia cuando van descubriendo más cosas, pero de alguna manera entiende como ese punto de partida como una posibilidad que es maleable en sí misma, ¿no? Y habla mucho de los tránsitos de los fluidos, pero también como de no me sale la palabra, cuando se da calor a algo y de repente hay un... No tanto derretir, sino como los procesos calóricos en lo que algo pues cambia, o sea, como casi alquímico, ¿no? O sea, de algo cambia... Sí, o sea, efectivamente, como todos estos verbos, o sea, básicamente como de procesos de transformación dentro del propio cuerpo que se dan por como efectos calóricos o efectos de todos estos elementos, digamos, que te determinan, pero tú los puedes malear. Entonces, no sé si me he perdido muchísimo, pero creo que tu pregunta iba un poco a partir de qué tipo de saberes has hablado de la intuición. Y, por ejemplo, aquí también este sistema como que hablaba de los sistemas, o sea, de los sentidos externos, que son, pues eso, la vista, el oído, el olfato, y luego hablaba de los internos y hablaba de cómo la memoria y la imaginación constituyen la fantasía, porque a partir de lo vivido y a partir de lo virtual puedes reconstruir otras cosas, ¿no? Y me parece muy bonito la idea pues de rescatar ciertos saberes que en el fondo da igual si son milenarios o no, pero que o al menos a mí me permiten un poco la idea de reconfigurar y reimaginar otros repertorios, otros imaginarios posibles, ¿no? Y entonces, si realmente estamos expuestas a ciertas violencias como la de cuántos followers tienes en tu obra en Instagram o quién te lleva o quién no te lleva o si has sido coherente los últimos 3 años o si has diseñado esta pieza 3 veces, pues servirte un poco de la memoria y la imaginación para construir la fantasía. O sea, yo al menos necesito esto en este momento, porque si no... Vale, y luego otra pregunta ya, no sé si la última, ¿no? Porque no sé si tenemos mucho tiempo. Yo os quería preguntar sobre algo que tiene que ver con la puesta en escena. En los dos casos incluso, ¿sabes? En un caso una cosa que tiene que ver con el disfraz, con la transformación a través del tejido de hacer como personajes y construir, en fin. Y en el otro caso, pues también esa puesta en escena como casi a veces de escenario fake, de teatro, no sé, de película de terror, de lado B, no sé, os quería preguntar un poco sobre eso. ¿Le doy yo? Pues mira, justo voy a hacer una cuña publicitaria, porque has hablado de transformación y algo así como de transformismo, o yo lo he entendido como así. Y justo entregué un texto hace un par de semanas que se publicará esta semana en ADESC, que me pidió Ana Yurba, que es escritora de terror, bueno, es investigadora y escribe con mucho terror también, ¿no? Y me dijo que quería que yo escribiera un texto sobre mis materiales,
sea, porque ella veía como sigue mucho mi trabajo y estamos en un grupo de investigación juntas, aunque no nos conocemos físicamente, y me decía, me gustaría que escribieras a través de cómo usas los materiales para transformarlos en otra cosa, y el texto se llamaba del transformismo a la transformación, porque es que hasta mi nombre no es mi nombre, o sea, es decir, es como de... Busco mucho todo el rato esa teatralidad, sin embargo no me gusta el teatro, o sea, no voy al teatro, creo que habré ido 2 veces en mi vida, performance sí, pero como que la ópera me interesa, pero que me gusta que todo esté con todo y que todo lo invada todo. Entonces, me cuesta mucho pensar en piezas en sí mismas y pienso más en completo. Entonces, todo es muy escenográfico y creo que ahí es donde o sea, no sé si soy capaz de funcionar en pequeño, necesito como pensar en imaginarios más allá. Y un poco también, como decía Lucía hace un momento, se trata de imaginar a través de cosas que han estado antes de ti, para que estén después también. Y en eso ahí siempre hay una parte como muy actoral o muy de jugar con la verdad y la mentira, o con la verdad y la actuación, o con esa transformación, con quién eres, pues no lo sé, dímelo tú. Un poco eso. Sí, en cuanto a la puesta en escena, fui una vez a una residencia con un artista que era mi tutor, que se llama Jerry Bibi, y este tipo hizo como que desarrolló toda una idea en torno a lo que él llamaba language costumes, que es como pues eso, los disfraces del lenguaje. Y él hablaba mucho de la idea de te vistes y te construyes. Y te construyes y te deconstruyes en muchos momentos diferentes, porque a veces necesitas unas cosas y a veces otras. Y en el momento en el que te creas un disfraz o creas como... También puede ser como un uniforme, puedes performar ciertas cosas con muchísima más facilidad, porque hay ciertos códigos que ya se prejuzgan, se preentienden, se dan por sentados. O sea, yo, por ejemplo, pues eso, ahora mismo es como Lucía tiene una práctica textil o no, no sé, ojalá no, pero puede que ahora sí. Y entonces, como que es este rollo de vale, pues trabajo mucho con la tela vaquera, y la tela vaquera es que, o sea, hace falta no decir ya nada, ¿no? Porque es que hay tantas cosas dichas que hay un montón de cosas que se preasumen, ¿no? Y eso me interesa mucho, lo tengo absolutamente irresuelto, o sea, no te voy a decir que es como no tengo nada que decir al respecto, tengo muchísimo que decir, pero no sé si lo sé decir. Eso también me resulta interesante, pero sí que es verdad que me acuerdo que cuando empecé a trabajar con este material hace un par de años, de manera bastante absurda, como que yo buscaba una especie de neutralidad, y digo ahora como, wow, ¿cómo era capaz de pensar yo eso, ¿no? Pero me gusta mucho la idea que desarrolló este señor, y me parece que sí, que el construirte y construirte te da muchas facilidades a la hora de operar en el día a día. Vale, pues no sé, ¿queréis decir? No sé, yo podría seguir, ¿no? Pero es que no sé si, creo que ya no tenemos tiempo, ¿no? Igual, ¿tenéis alguien alguna pregunta? ¿Os gustaría preguntar? Saber si estabas entendiendo el disfraz desde ti o desde la obra, que no me ha quedado claro eso. Eso también es bastante interesante. No sé si cuña publicitaria o no, quizás como recordatorio a mí misma de que tengo que hacer algo al respecto. Cuando empecé a trabajar con este material, yo presenté un proyecto a Generaciones en la Casa Encendida, donde realmente la mayor parte del proyecto era un texto muy largo, narrativo, donde había un desarrollo de un personaje que basaba un poco, digamos, su construcción de personaje en otro personaje ya creado, del libro Sartor Resartus, que es un libro del siglo XVI, si no me equivoco, igual debería revisar mi material, pero bueno, da igual. El caso es que este libro es muy interesante para mí, al menos, porque es un tipo, o sea, el autor que básicamente construye este personaje que se hace llamar a sí mismo como el inventor de toda la historia de la vestimenta, lo cual es una cosa absolutamente loca, delusional, o sea, y me gustaba mucho la idea de un autor que construye otro personaje que es un autor en sí mismo, que construye toda esta idea como de construcción en sí misma. O sea, la cosa es muy meta. Yo ese libro, o sea, he intentado navegarlo muchas veces y me resulta muy complejo, pero yo empecé este texto, bueno, que de hecho está ya bastante desarrollado, y a día de hoy no he encontrado la manera de llevarlo al espacio expositivo, o de, no sé, realmente tengo
creo que muchísima confusión en torno a qué tipo de formato podría tomar. Pero lo interesante de esta pieza o cosa que está en proceso es que yo me preguntaba todo el rato si estoy hablando desde la autoficción, si estoy hablando desde el yo, si estoy construyendo un personaje en sí mismo, si esa idea de autoficción o de personaje puede ser maleable en el propio texto, o sea, si se puede ir cambiando y si puede ser un personaje, puedo volver a ser yo, o sea, pero sí, es algo que me estoy preguntando muchísimo todo el rato. Lo que voy a decir, que está el libro de Chaumin Badiola, que es Malformalismos, que también juega a hacer Sí. O sea, eso. Y luego tengo muchas preguntas, pero Chaumin. yo os las puedo hacer en otro momento, así que si hay gente que quiera que no tenga en su vida... No, como que yo las puedo... O sea, que me han surgido muchas cosas. ¿Dónde la presentas tú, Mar? Claro. Pero ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, no sé si son preguntas o reflexiones, pero como que sí que... Como que al principio cuando vi los dos nombres juntos pensé como que era un poco loco juntar estas dos prácticas, pero como que en realidad como que sí que siento que hay muchas cosas que se tocan. A lo mejor también es que siempre que se habla de dos cosas juntas me suena, me pongo aquí. Espera. ¿Sí? Vale. Que es que me molesta. Que no, es un poco raro. Como que a lo mejor también es que cuando alguien hace como ese trabajo de tocar las cosas, aparecen y se juntan y... Ahora no hagas fotos que va a aparecer. Bueno, es que esto es un poco raro. Pero como que me estaba pensando mucho como también en el trabajo de Raiza, que también lo conozco de hace más tiempo, y como toda esta cosa de la cosmogonía, como cosmología, que tampoco sé cuál es la palabra, pero como este cosmos de cosas que se exporta de algunas formas en algunos momentos y como que en realidad cuando Lucía ha dicho al principio yo no siento que trabaje de esta manera, en realidad creo que es un ejercicio muy parecido, como que también las disciplinas que supongo que Raiza acoge más, se funciona más como en una cosa más del relato, de la narración, del texto, de la acción, del vídeo, y tú haces más como esculturas que hay unas cargas que traen las disciplinas con ellas mismas, que serían como la escultura es un volumen que es una inscripción a la que atender de unas maneras, y entonces el vídeo y la acción parece que están más locos porque están siendo o algo así, pero que en realidad sí que hay en las dos cosas como este momento de subrayar o exportar, que en tu caso el volumen resuelve como algo que puede parecer absoluto, y que también creo que por eso tú tienes, esto ya a nivel más de confianza, pero como más, no sé si miedo, pero como una relación así con, o sea, como que lo tuyo es que está ahí, ¿sabes? Y el vídeo está en un P, no está en el pensamiento, como que no está tan ahí, pero como que sí que siento que en los dos casos hay como un montón de cosas por fuera que caen de algunas maneras que creo que sí que no sé, que sí que se parecen, ¿no? Y como que tú sientes que trabajas como, o sea, como los patrones, no sé qué, el vaquero, pero en realidad creo que es un trabajo mucho más, mucho menos planificado de lo que estás diciendo aquí o algo así. Como que creo que hay una cosa mucho más de entraña de lo que parece que, no sé, y ya me voy a mi sitio, no es una pregunta, pero era como una cosa como también de lo que trae también la escultura con ella y las otras disciplinas, y como eso también Y luego otra cosa, que de antes cuando estabais hablando de las definiciones, como de si el sistema necesita, que creo que se nos olvida a veces como que parece que el sistema tiene la culpa de todo. Y somos nosotros. No, pero y no es para culparnos, pero como que creo que es algo que tiene que ver, o sea, como que definirse tiene que ver con, o sea, como que la construcción de la identidad es algo que está todo el tiempo cambiando, pero que sí que es un vehículo, ¿no? Que cogemos para ser, y creo que tiene que ver también con presentarse en el cole. Yo soy Mar y me gusta el fútbol, y ahora estoy aquí en el matadero hablando, ¿no? Como que creo que hay algo que tiene que ver con la identidad. Sí, pero la cuestión de la identidad es una cosa que está muy intrincada en el pensamiento occidental, porque hay pensamientos, claro, yo mi convivencia con
con también ser española, occidental y ser brasileña y convivir con culturas no occidentales, como por ejemplo la cultura indígena, para ellos toda esta cosa de la definición de uno es impensable, porque es que es impensable el uno. Entonces, también tenemos que estar un poco despiertos para entender que todo lo que, ¿no? O por lo menos algo que me interesa mucho es pensar esto, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que no... Y podemos atrevernos a poner todo un poco en cuestión, ¿no? Podremos decir, sí, realmente... Por eso cuando yo hago estas preguntas o estas provocaciones, no lo hago en el sentido de, bueno, hay un sistema, no. Es más, podemos acceder a otros modos de pensamiento, ¿no? Podemos imaginar que algo sea indefinible o que a la hora de hablar, no, o sea, es un poco complicado porque yo tampoco lo entiendo bien. O sea, vamos a ver, yo también soy artista, yo también estoy intentando decir que tal vez haya otra forma de formular pensamiento que no sea tan racional o tan... Estoy intentándolo, pero obviamente me cuesta. O que no se separe desde esa forma tan evidente, Sí, a ver, que a lo mejor... Porque, es decir, somos occidentales, pensamos como occidentales porque nos han entrenado así. Ahora, ponernos en la posición del otro para asumir epistemologías no occidentales implica quizás también un acto, ¿sabes?, como de acomodarse a lo otro, que hasta qué punto, a margen de que no me gustan las palabras auténticos o tal, es... ¿sabes? Es real, es algo que es empático, claro. Es decir, porque ahí está también, es decir, todos los desplazamientos que hacemos, y eso lo estamos viendo ahora, es decir, lo estamos viendo desde una documenta que está ocurriendo ahora, desde una Bienal de Venecia que ocurrió hace nada, es decir, cómo también hay modos de, bueno, vamos a asumir al otro, es decir, pero realmente implica que nosotros estemos trabajando situadamente, estemos pensando situadamente, porque también, es decir, situarnos en la epistemología, en una epistemología diferente, implica vivir de esa manera. Entonces, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a abandonar el confort de nuestras vidas occidentales y vivir de ese otro modo, aprender a pensar, a sentir con el cuerpo de otras maneras? Pero además hay una cuestión que es importante y yo creo que tampoco podemos idealizar otras epistemologías, porque cuando, por ejemplo, yo en este caso hablo de lo que más conozco, cuando nos vamos a las religiones, a las prácticas religiosas afrocubanas, es decir, vamos a ver que hay toda una serie también de tabúes y de prohibiciones que implican al género, desde que la mujer no puede usar los collares cuando está menstruando. Entonces, tampoco hay que idealizar, y lo digo desde alguien que piensa y actúa y trabaja en decolonial. Sí, vale. Entonces, a ver, cuando yo hago referencia a estas otras culturas, yo estoy ficcionalizando. Yo como persona blanca occidental, yo no tengo cómo vivir la vida de ellos, yo no tengo cómo ser ellos, yo no tengo... no hay nada que me diga yo me podré transformar en un indígena o algo así, pero sí hay algo que a partir de mi lugar occidental y todo más me dice, hay otras maneras, hay otras estructuras, hay otras formas de pensamiento. Y si existen otras que son distintas a las que nosotros conocemos, significa que nosotros podemos transformar modo de pensamiento. Y creo que el arte, y creo que los artistas, en ese sentido, estamos en un lugar privilegiado, porque se trata de crear. Y si se trata de crear, podemos crear nosotros pensamientos, otros pensamientos, que obviamente no va a ser el pensamiento de los guaraníes, no va a ser el pensamiento, inclusive porque el pensamiento de los guaraníes está absolutamente ligado a la tierra. Es decir,
no es posible. Cuando yo hablo de, por eso, cuando yo cito y digo, para el pensamiento guaraní no hay uno, lo que quiero decir es, no que debamos de pensar que no existe el uno, sino que podemos decir, ¿y si imaginamos, ¿no?, de una forma creativa y como artistas, que se puede llegar a otras formas de pensar, pero no formas que ya están hechas o estructuradas o a otras culturas, sino a formas distintas que los artistas, es decir, yo no estoy diciendo, vamos a ver, dentro de lo poco que un artista consigue hacer, que lo poco que un artista consigue hacer es crear y inventar posibilidades, inventar mundos. De eso se trata de ser artista, ¿no? El artista tiene que atreverse a equivocarse, y incluso a meter la pata y incluso a poder decir una barbaridad, pero creo que para mí, y ahí os iba incluso a preguntar, yo me hago mucho esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la creatividad? ¿Por qué me interesa crear? ¿Qué es crear? ¿Qué es crear? ¿Qué es hacer o sea, qué es realmente? ¿De dónde surge toda esta voluntad, esta necesidad, este deseo? Supongo que esa es la pregunta principal. Y creo que también nos hemos ido un poco por cerros de Úbeda en general. y no lo digo por este momento, sino porque tampoco ni Lucía ni yo estamos en determinada, pues eso, debate. Esta no es la conversación que estamos teniendo nosotras, al menos con nuestro trabajo ni con nuestra práctica, pero sí que tiene que ver con eso de la capacidad de transformar. Y esa capacidad de transformar es crear, o sea, es el hecho de cuando tú creas o destruyes algo, que para mí es el mismo acto, pero es mi propia visión, hay algo que está pasando ahí y ya has cometido un gesto que va a cambiar algo. Y un poco va por ahí. Cuando hablabas antes de lo de la identidad, que puntualizaba también Mar, yo la obra la llamo, bueno, ahora ya tiene más nombres, porque ahora son más cosas, pero lo que yo planteé aquí, somos de todo. Y todo en mayúscula, o sea, como jugando con estos códigos que también son bíblicos, que también son de la creencia judeo-cristiana, que también es lo que ha construido el suelo que nos toca a nosotras aquí y la forma en la que entendemos la identidad también, el yo soy, la necesidad de la reafirmación, pero que son constructos y como constructos también pueden ser manipulados. Y ahí estoy de acuerdo contigo que eso es una cosa que si hay algo bueno que tiene ser artista es eso, porque si no tú me dirás. La posibilidad de jugar con todo y de cuestionarlo todo, ¿no? Claro. Sí, quizás por terminar y en respuesta a tu pregunta, yo también, o sea, no tengo una respuesta de qué es la creatividad porque creamos, pero sí que me doy cuenta de que todo lo que yo hago es absolutamente innecesario y sin embargo, claro. Y sin embargo, a pesar de que es innecesario, para mí esos procesos de construcción y reconstrucción de lo que sea que trato en ese momento han de ser de una manera muy concreta, que viene mucho de la tripa y del estómago, como ha dicho antes Mar, y no sé si lo puedo justificar por hablar, o sea, no quiero entrar otra vez en el jardín de las epistemologías y de otras, pero sí, no sé si lo puedo justificar con lenguaje, pero está ahí. Entonces, reconozco su futilidad, reconozco su poca razón de ser, pero cuando es y cuando se está deviniendo en ese ser, ha de ser de una manera muy determinada que de alguna manera yo solo puedo entender y luego eso sale y ya no es mío. Claro, y a mí lo que me encantó cuando hablamos y cuando vi tu trabajo y fue justamente esa manera de cuestionar la utilidad y decir, bueno, voy a disfuncionalizar, ¿no? Entonces eso ya en sí es una manera de ejercer un contacto matérico con el pensamiento que en sí, no sé, y bueno, y respondiendo a Sunset, no sé si te he respondido lo que... Sí, a mí, es decir, simplemente, estos son provocaciones para reflexionar, no es un ataque ni nada por el estilo, pero digo, es decir, si seguimos entrampados en una categoría occidental como es la de ser artista, ¿sabes? ¿Cómo podemos situarnos en otros lugares? Es decir, porque habría que también pensar en cómo
¿sabes? Repensar Sí, y claro. cómo situar esa figura artista en otro rol o en otro concepto que no esté dentro de una epistemología occidental. Claro, claro. Lo que pasa que bueno, todo esto es de una complejidad enorme. Estos son solo, o sea, Esto lo lo responder lanzaste un tú, individuo. ¿sabes? estos son complejidades, a ver, del campo de la filosofía. Yo creo que esto, no sé. melón lo Me viste tú. sentiría muy como que iría mañana, ¿sabes? Esto va a hacer una broma terrible, pero pediría una cita yo mañana al psicólogo, en plan, no estoy bien, si estoy pensando que yo voy a resolver Claro, claro. esa cuestión. O sea, Claro, bastante eso- es que me eso- levanto por la mañana y pongo un pie claro, en el suelo. eso no es, o sea, me cuando me sofoco. Exactamente, o sea, cuando yo digo esto, es que yo, a ver, soy mucho más limitada, ¿eh? O sea, no os creáis que estoy aquí creyendo, o sea, estoy mucho más limitada. Yo estoy en plan de, a ver, ¿por qué la filosofía occidental hasta Kant y un poco después de Kant y tal, ¿sabes? Se está planteando el uno, el individuo, lo eterno, no sé qué, y cómo vienen otras, o sea, a ver, ¿sabes? O sea, es, el eso da arte para es otra invención, es teatro, ¿entiendes? ¿Sabes? O sea, hay algo para mí que, y creo que, bueno, de esta puesta en escena, ¿no? Entonces lo que hacemos es una puesta en escena. No es que los pantalones, o sea, ¿sabes? Ellos no han cobrado vida y van andando y hablan, pero estamos poniendo en escena que tienen otra vida. O los hongos, ¿no? De Raisa. No es real, o sea, es teatro, o sea, es invención, porque no tenemos cómo, ¿no? Que con este cierre de Sara igual ya damos por terminada. Podemos seguir fuera, ¿no? En este atardecer templado para el verano de Madrid. Y nada, os quería agradecer a todas. Creo que han salido temas como muy de debate, de seguir hablando, creo. Muchos melones abiertos dejamos por el camino. Sí, exactamente. Así que os quiero agradecer a todas, a Raisa, a Lucía, a Sara y, por supuesto, a todas las que habéis venido y habéis contribuido, habéis escuchado con atención. Y nada, mañana nos vemos de 11 a 3, que estarán ya todos los estudios activos para ver bueno, los proyectos en el momento en el que están los proyectos, porque bueno, son procesos, ¿verdad? Así que bueno, gracias y nos vemos mañana.